Los neumáticos son la parte más importante de un coche, pero ¿sabes por qué son lisos? Pues quédate en este vídeo para descubrirlo, porque esto no siempre ha sido así. A lo largo de la historia han habido neumáticos de seco con rayas, así que quédate en este vídeo para descubrir por qué a veces tienen rayas y por qué a veces son lisos y cuál es la ventaja y desventaja de cada uno de ellos. Bien, lo primero que debes saber es que los neumáticos pueden ser más blandos o más duros. Los blandos lo que tienen es más agarres, como si fuese una goma que es más blanda y por tanto se adhiere mejor al asfalto y se pega mejor. Por tanto el coche es más rápido en las curvas porque puede extraer más rendimiento. Lo malo de los neumáticos blandos es que se desgastan antes. En cambio, los duros tienen menos agarre, pero duran más vueltas. Y en los orígenes de la Fórmula 1, allá por 1950, los neumáticos eran extremadamente duros. Y de hecho, si te fijas, tenían rayas en los neumáticos. ¿Por qué? Pues porque al ser neumáticos tan duros, se hacían estos surcos sobre el neumático para que de esta manera se pudiese deformar algo más y se pudiese extraer más rendimiento. Porque al final la clave de ir rápido en un coche es extraer el máximo rendimiento de los neumáticos. Y esto es algo que los ingenieros rápidamente se dieron cuenta. De hecho, a finales de los 60 y principios de los 70 se hicieron grandes avances en este tema y los ingenieros ahí fue cuando realmente se dieron cuenta que la pieza del coche más importante son los neumáticos. ¿Por qué? Pues porque al final tienes que entender dos cosas. La primera es cómo conducir un Fórmula 1 y cómo ir rápido, y esto se basa en el círculo de adherencia. El círculo de adherencia básicamente te dice si estás extrayendo el máximo rendimiento de los neumáticos o bien estás haciéndolos derrapar. Imagínate un círculo. Si tú frenas en línea recta podrás extraer el máximo rendimiento de las ruedas. Si te pasas frenando te irás fuera del círculo y por tanto ahí estarás bloqueando neumáticos. Si estás frenando y girando a la vez, ya no podrás frenar lo mismo que si estuvieses en línea recta, sino que tendrás que levantar un poco el pedal del freno a medida que empiezas a girar. ¿Por qué? Pues de nuevo, para estar dentro del círculo de adherencia. Y esto, que es muy sencillo de entender, es clave para conducir un Fórmula 1. Los pilotos lo que quieren ir es al límite, y cuanto más tiempo estés en ese límite, más rápido podrás ir, porque al final estarás extrayendo el 100% de la adherencia de los neumáticos. Ahora bien, este círculo no es estático, va cambiando. Según las vueltas, el neumático se va desgastando y por tanto, a medida que van pasando las vueltas, este círculo se hace más y más pequeño. ¿Cómo se puede agrandar? Pues con el coche. Cada coche tiene un círculo de adherencia determinado. Un coche que genera poca carga aerodinámica tendrá un círculo de adherencia muy pequeño. Uno que genera muchísima carga aerodinámica y por tanto que empuja el coche contra el asfalto, todo esto, todos los alerones se ponen para empujar el coche contra el asfalto y hacer que el círculo de adherencia sea más grande. Por tanto, podrás extraer más rendimiento de los neumáticos e ir más rápido. Otra manera de aumentar este círculo de adherencia es con la huella de contacto. ¿Qué es esto? Pues básicamente es la superficie del neumático que está en contacto con el asfalto. Y cuanto más grande sea esta huella de contacto, más grande será también el círculo de adherencia, porque al final el coche tendrá más agarre. De hecho, los equipos lo que hacen es jugar con las presiones. ¿Por qué? Pues porque si tú pones las presiones lo más bajas posibles, esta huella de contacto será más grande, porque el neumático se deformará más. En cambio, si tú subes las presiones, el neumático quedará más abombado y por tanto esa huella de contacto será más pequeña. En la Fórmula 1 lo que nos interesa es ir rápido en las curvas, que es donde se gana el tiempo. Por tanto, los ingenieros intentan ir siempre a la presión mínima que exige Pirelli para que el neumático sea seguro. Pirelli, antes de las carreras, pone una presión mínima. ¿Para qué? Pues para garantizar la seguridad estructural del neumático, ya que si no, los ingenieros irían mucho más bajos de presión. Por tanto, por normativa hay una presión mínima y los ingenieros suelen poner los neumáticos a esa presión mínima porque es cuando más huella de contacto tienes. Otra manera de aumentar esta huella de contacto es gracias al asfalto. El asfalto al final es el otro factor, ya que si tú tienes un neumático pero lo pones sobre hielo, estarás deslizando. Tienes que tener un asfalto y la rugosidad del asfalto determinará también el coeficiente de fricción que tengas. Cuanto más coeficiente de fricción, mayor será tu círculo de adherencia y por tanto más rápido podrás ir. Y eso se mide tanto con la macro rugosidad como con la micro rugosidad. Por eso, si vamos a un circuito con un asfalto muy liso, tendremos poca adherencia y también los neumáticos se desgastarán poco. En cambio, si tenemos un circuito que tiene un asfalto muy rugoso, tendremos mucha adherencia. Sí, pero también destrozaremos los neumáticos porque les estaremos poniendo muchas cargas y mucha energía sobre ellos. Y ahora que entiendes estos dos conceptos, esto es lo que entendieron los ingenieros a finales de los 60 y principios de los 70. Por eso marcas como Dunlop o Firestone empezaron a darse cuenta de esto, de que si teníamos un neumático completamente liso, la superficie de contacto aumentaba y por tanto el coche podía ir más rápido en curvas. ¿Cuál era el problema en aquella época? Pues que el compuesto de los neumáticos era extremadamente duro y por tanto no salía a cuenta hacer neumáticos lisos. Ahora bien, con el paso de los años y la tecnología,
tecnología, estas marcas fueron desarrollando compuestos más blandos y que les permitió hacer los neumáticos lisos. De hecho, la primera marca que introdujo un neumático liso en la Fórmula 1 fue Firestone en el Gran Premio de España en 1971 en el Gran Premio de Montjuic. Y desde entonces las marcas se dieron cuenta de la importancia y la gran ventaja que te daba tener un neumático completamente liso, porque estás aumentando la huella de contacto y por tanto puedes ir más rápido en las curvas. La única pieza en cualquier coche que puedes cambiar y ganar 2-3 segundos por vuelta es el neumático. Cuando los coches entran a pits con un neumático desgastado y ponen otro nuevo, la diferencia de ritmo es abismal. Y es que es la parte del coche más importante, por eso hacerla trabajar de manera óptima es tan importante. Pero ¿qué pasó? Que fueron pasando los años y los coches eran cada vez más y más rápidos. Y en 1994 también pasó una cosa muy importante para la historia de la Fórmula 1. El fatídico Gran Premio de San Marino del 94, donde Roland Ratzenberger y Ayrton Senna perdían la vida. La FIA tras este accidente cambió el chip completamente y se dio cuenta de la importancia de la seguridad. Y este accidente, aunque fue una tragedia, fue lo que permitió que se hiciesen grandísimos avances en temas de seguridad. Y la FIA, tras estos accidentes, inmediatamente empezó a tomar cartas sobre el asunto. Y una de ellas afectaba a los neumáticos. Y es que a partir del 98, por reglamento, se introdujeron unos surcos en los neumáticos para hacerlos rayados. ¿Para qué? Pues con una finalidad muy sencilla: limitar la velocidad. Con este sencillo cambio, la FIA ralentizó en más de un segundo los tiempos que estaban haciendo los coches. Sin embargo, en los 2000 entramos en una época que fue la guerra entre Bridgestone y Michelin, donde ambas empresas estaban en la Fórmula 1 y, como siempre, cuando hay competición hay desarrollo. Y al final Bridgestone y Michelin estaban luchando entre ellos para tener la máxima cantidad de equipos que usasen sus ruedas. ¿Y en qué se tradujo esto? Pues en que los neumáticos, aunque tenían rayas, poco a poco eran más y más competitivos y tenían más y más rendimiento. De hecho, los coches del 2005-2004 son unos de los coches más rápidos de toda la historia, y aquellos monoplazas tenían neumáticos rayados, así que imagínate la tecnología que había en aquellas ruedas. Así pues, en 2008 los neumáticos, aunque fuesen rayados, estaban generando una cantidad de adherencia bestial. Por tanto, la FIA, de cara al cambio de reglamento de 2009, decidió volver a introducir los neumáticos lisos y los neumáticos slick. ¿Por qué? Pues porque en 2009 se hizo un cambio de reglamento en el que se intentaba favorecer los adelantamientos. Sin embargo, esto no salió muy bien, los coches eran más lentos y por tanto lo que hizo la FIA para intentar compensar esa pérdida de rendimiento al simplificar la aerodinámica para hacer que los pilotos se pudiesen seguir más de cerca, la solución para contrarrestar esta pérdida de rendimiento fue volver a introducir los neumáticos completamente lisos. Y desde ese año 2009 la Fórmula 1 ha seguido manteniendo estos neumáticos lisos hasta la actualidad, que son al fin y al cabo los que más rendimiento les puedes extraer, porque tienen más superficie de contacto. Sin embargo, a la que caen 4 gotas, estos neumáticos pierden completamente su rendimiento, y es que al no tener surcos, cuando caen 4 gotas ya empieza a haber aquaplaning, los pilotos ya empiezan a sufrir muchísimo con la adherencia, porque el neumático no está tocando con el asfalto, sino que está deslizando sobre el agua, y esto se nota muchísimo. Por eso en la Fórmula 1 están los neumáticos de mojado, que sí que tienen surcos y están estudiados meticulosamente para que la forma que tienen permita evacuar la máxima cantidad de agua posible. Así que, como ves, los neumáticos slick tienen numerosas ventajas, como más superficie de contacto que te permite ir más rápido en las curvas, lo cual también hace que calientes más rápido los neumáticos, ya que les estás metiendo más energía. Y esto es importantísimo porque al final el neumático lo tienes que llevar a su ventana de trabajo. Si lo llevas por debajo o por arriba, estarás perdiendo muchísimo rendimiento, así que tienes que mantenerlo en esa ventana óptima de trabajo. Y luego también los neumáticos lisos, lo bueno es que son más consistentes y predecibles. En cambio, una gran desventaja que tienen es que a la que caen 4 gotas, el rendimiento lo pierden por completo. Y también que son neumáticos que se desgastan más rápido, porque al final estamos metiendo más energía sobre las ruedas.